Ahí queríamos empezar hoy el programa con una entrevista con Natalia, que vamos a estar preguntándole, bueno, como decíamos al principio del programa, de un tema muy importante que se está hablando mucho en estos días, que es el acuerdo con el FMI que tienen los distintos gobiernos. Estamos a días de las elecciones. Este domingo 14 de noviembre son las elecciones generales a diputados, legisladores, concejales, y ya hace 2 años que el gobierno de Fernández no concreta un acuerdo con el fondo. Tampoco se dice lo que se está negociando. Evidentemente lo están pateando para después del domingo, pero quedó demostrado que tanto el oficialismo como la derecha tienen un acuerdo que es el seguir pagando esta deuda odiosa. Como dijimos, bueno, si bien el 17 de octubre fue una fecha donde el acto de lealtad peronista, hubo sectores del peronismo que dijeron que no había que pagarlo, que no había que pagar esta deuda, ninguno de sus candidatos o candidatas apoyaron esta postura. Podemos decir sin dudas que el Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que plantea el no pago de la deuda. Entonces, bueno, como decíamos al principio con Nati, que ella es candidata del Frente de Izquierda Unidad, queríamos preguntarle y arrancar la entrevista contándonos un poco por qué planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad el no pago de la deuda, el no pago del FMI, mientras seguimos pagando, qué es lo que está pasando, ¿no? en toda la región. Sí, considero que es un tema central y que en realidad hablar del FMI es hablar de la decadencia nacional, ¿no? O sea, la situación en la que está el país. Vos decís, bueno, mientras seguimos pagando, ¿qué está pasando? Hace años que nuestro país está en un círculo, digamos, de decadencia, de no crecimiento económico y que esa es la explicación y que incluso los propios políticos burgueses dan de por qué la Argentina entra en crisis cíclicamente. Y venimos de lo que fue el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, que nos hundió, que hundió al país y que además dejó una deuda que, como él estos días reconoció cínicamente, ¿no?, con un total desparpajo, diciendo que esa deuda fue para pagar deuda de la banca privada, ¿no? Y esta deuda que dejó el macrismo, digamos que significa una deuda por 100 años, 44.000 millones de dólares, que este año, por ejemplo, el gobierno pagó en lo que va del año, aparte de otras deudas con otras entidades financieras que tiene el país. El Club de París. Claro, ¿no? el Banco Mundial, especuladores privados, ¿no? Los mal llamados buitres. Una larga fila que quieren saquearnos con el fondo. Pero en lo que respecta al FMI, por ejemplo, pagó 4.600 millones de dólares, que representan más de 130.000 viviendas, ¿no? Por ejemplo, en una situación que vimos hace poquitos días. Bueno, yo vengo de La Matanza, en donde hubo un brutal desalojo y represión a familias que pelean por algo elemental, que es el derecho a la vivienda. O ese dinero, esos 4.600 millones de dólares, representan un IFE de 50.000 pesos para 9 millones de personas, ¿no? Que es más o menos el índice o el número, digamos, de personas que están en la indigencia, sin laburo, estable, con un sueldo en nuestro país, ¿no? Entonces, hablar del FMI implica hablar de la decadencia que tiene el país, y nosotros planteamos una medida elemental, que es el desconocimiento soberano, es decir que esa deuda no la tomó el pueblo, que no está, justamente como el propio Macri reconoce, utilizada en función de las necesidades populares, y que hay que hacer un desconocimiento para comenzar a discutir a dónde van los recursos que generamos millones de trabajadores todos los días, ¿no es cierto? Y que, como mostró el gobierno de Macri, y como este gobierno continúa, ¿no?, en esa línea de que ese dinero se fugue, incluso sin investigarla, ¿no? O sea, cuando asumió Alberto, parte de su campaña era que la deuda se iba a investigar. Hoy todavía lo dicen, ¿no?, de que es una deuda, reconocen que es una deuda ilegítima, ilegal, pero bueno, no han tomado ninguna decisión para investigar y decir realmente si corresponde o no pagarla. Hay fallos históricos que plantean que la deuda es odiosa, o sea, antes la del macrismo incluso, o sea, no es de ahora la deuda solo la que adquirió el macrismo, sino que, bueno, o sea, desde la dictadura militar, claro, y ya hay fallos históricos que plantean eso, que la deuda es odiosa, que bueno, que no y sobre todo lo claro, el punto que vos marcás, que es que sea un desconocimiento soberano. Exactamente. Eso, una discusión. Pero también el no pago no es una propuesta aislada de lo que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad. No, incluso, bueno, hay ejemplos ya de países que han cesado sus pagos, digamos, en pos
de atender la crisis nacional y todo lo demás, pero también el no pago está asociado a una idea de default, como nos llevaron los propios gobiernos que nos endeudaron y después nos llevan a una crisis y la explicación de esa crisis es que bueno, hay que dejar de pagar la deuda, entonces hay que entrar en una crisis como fue la del 2001, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros lo que planteamos es un desconocimiento soberano en primer lugar, rechazar un acuerdo que no es en beneficio del pueblo y a partir de ahí pelear por una serie de medidas que impliquen que los recursos se queden en el país. Por ejemplo, nacionalizar la banca y el comercio exterior, es decir, la banca, como Macri reconoció, fuga los dólares, fuga, digamos, los recursos, las divisas que tiene y todo, y después nosotros le bancamos las deudas que genera. Entonces, bueno, nacionalizar la banca impediría, digamos, los manejos, como vimos y estamos viendo hoy, la presión de los propios accionistas, digamos, de los bancos y todo, por la suba del dólar, ¿no es cierto?, sí, por apretar a la economía del país. Nacionalizar el comercio exterior, por ejemplo, estos días se está hablando ya que el agro, digamos, y el campo van a liquidar en enero una parte importante de la cosecha, ¿no?, que es una gran entrada de divisas que tiene nuestro país. Hemos visto en el país cómo especulan, digamos, con esa liquidación, ¿no? Y bueno, liquidan la plata cuando quieren, cuando no quieren no la liquidan, entonces eso también presiona al Estado que tiene los recursos y las divisas desde ahí. Y bueno, pero estas medidas de nacionalizar el comercio, nacionalizar la banca, implicaría obviamente una lucha popular y de la clase trabajadora para imponer esas demandas. Sabemos que ese programa no es el programa que tiene el Frente de Todos, no es ni mucho menos el programa que tiene Cambiemos y por supuesto tampoco los libertarios, que hablan mucho de quemar el Banco Central, pero son los representantes de las entidades financieras que nos están liquidando, ¿no? Tal cual, sí, ahora que nombrás al Frente de Todos, obviamente, digo, en campaña, algo que se fue escuchando y los últimos días también era que obviamente que no daba la relación de fuerzas, decía Santoro acá, ¿no? En Cava haciendo campaña. Nosotros creo que es en relación a lo que vos estás planteando, que esa relación de fuerzas se construye. O sea, y es desde los sindicatos, es desde las organizaciones de masa, organizaciones de trabajadores, el movimiento de mujeres. O sea, el movimiento de mujeres demostró que esa relación de fuerza se construye. Exactamente. ¿Quién pensaría, digamos, hace unos años que el aborto iba a ser legal en nuestro país, que las mujeres iban a romper con toda esa tradición y ese rol que se nos impuso de agachar la cabeza, y nos movilizamos de a cientos, de a miles de millones en el país e imponer una demanda tan sentida como es el aborto legal y que todavía seguimos en esa pelea, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver con que hablar de que no hay relación de fuerzas es también empezar a instalar un sentido común de que no se puede, ¿no? De que no se puede y que incluso que no se puede enfrentar al FMI, que no se puede dejar de pagar la deuda, pero sin embargo lo que sí se puede es recortar el IFE, lo que sí se puede es no controlar, digamos, a las empresas para que continúen aumentando los precios, lo que sí se puede es... Claro, sí, como si fuera que pagando la deuda estaríamos en la panacea para los trabajadores, para las trabajadoras, para... los distintos sectores que son jubilados, digo, que creo que es un sector que no estuvimos intercambiando ahora, digo, de cómo salarios de miseria, trabajadoras que trabajaron toda su vida con jubilaciones que no cubren ni siquiera sí, de indigencia, de indigencia, o sea, ni la línea de pobreza. Pero bueno, dice, muchos también, dice, si no pagamos la deuda, ¿no? El otro mito que está, o el fantasma que se instala en esto de instalar sentidos comunes, está lo de que va a haber un bloqueo. O sea, ¿qué pasa si no se paga? Si se logra una decisión soberana, ¿qué pasa? ¿Nos bloquean, nos invaden? No sé, bueno... Claro, primero viene, digamos, esto de que no hay relación de fuerzas, ¿no? Entonces, que aparentemente no se podría. Ahora, si hay sectores que empiezan a cuestionar el FMI como pasa en nuestro país y que aparte repercute en lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, lo vemos en América Latina, donde, por ejemplo, en Ecuador, unas movilizaciones masivas en rechazo al FMI, para aquellos que deciden, digamos, o que dicen, bueno, se empiezan a cuestionar, hay que dejar de pagar la deuda o enfrentar el FMI, entonces ahí viene, no, pero si lo enfrentás, te van a bloquear, te van a... Bueno, lo que hay que preguntarse es si seguimos con este círculo de endeudamiento y pagando peso tras peso y dólar tras dólar esta deuda, ¿a dónde nos va a llevar? Bien. ¿No? O sea, nos prometieron que íbamos a revertir el ajuste de Macri y estamos con un 40% de pobreza.
el gobierno dice que en diciembre va a pagar más de 2.000 millones de dólares, o sea, representa la mitad de lo que te decía antes, cientos de miles de viviendas, cientos de miles de pesos que no van al bolsillo de la clase trabajadora, sino que se van a especuladores. Entonces, que nosotros lo que planteamos es que hay que seguir el camino que comenzó en América Latina, ¿no? La lucha de clases, de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, de las amas de casa, digamos, que se levantaron y que pelean, digamos, por un futuro distinto y por dejar de seguir dependiendo, ¿no? Entonces creo que Argentina indefectiblemente va a ir hacia ese camino. O sea, ahora el domingo se definen las elecciones, pero la situación es muy acuciante, es dura, muy difícil, y Argentina tiene una trayectoria de lucha y de resistencia enorme. Entonces no nos olvidemos de que en América Latina, prepandemia, digamos, hubo grandes levantamientos en Chile, Ecuador, en toda la región, y Argentina también va a ser parte de eso. Por supuesto, como vos mencionabas, hay peleas que dar, ¿no? Porque tenemos a los sindicatos, mañana hacen la reunificación de la CGT, que la presentan como algo bueno para los trabajadores, pero sabemos que justamente para contener, para que los trabajadores no levantemos la cabeza. Entonces creo que fortalecer el Frente de Izquierda tiene que ver con estar mejor plantados para dar esta pelea, ¿no? ¿Es una pelea difícil? Sí, por supuesto. Ahora, el camino del FMI, del endeudamiento y de seguir los planes del FMI nos está llevando a la catástrofe. Tal cual, sí, como se ve. Bueno, la producción preparó un recorte de lo que estuvo diciendo Mauricio Macri en CNN esta semana, así que si lo podemos ver y charlamos sobre esto también. Demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó, la plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Bueno, ahí veíamos a Macri, ¿no? Que reconociendo que le dio... Una confesión. Exactamente, que le dio la plata, toda la plata a los bancos. Y bueno, y como decías al final antes de ver la confesión de partes de Mauricio Macri, ¿no? Que votamos cada 2 años, ¿no? Ahora ya se nos acerca, o sea, la campaña electoral está llegando a su fin, muchos votos obviamente se van a decidir en estos días, y si los empresarios votan todos los días y tienen directamente todos sus representantes ya en cada uno de los bloques mayoritarios que se encuentran en el Congreso o en las legislaturas, uno de los grandes ganadores de la era Macri, podríamos decidir democráticamente no pagar, porque nadie nos preguntó si queríamos endeudar al país, ¿no? No sé si eso, digo, o sea, pensarlo en relación a lo que es lo que son las elecciones, creo que tenemos también, digo, algo concreto como para pensar el domingo de qué queremos hacer con estos temas concretos que afectan a lo que es salud, lo que es, digo, nombrabas una medida que nosotros estuvimos proponiendo para toda la situación de la vivienda, que es el plan de obras públicas. O sea, hay números concretos de cuántas viviendas se podrían hacer, por ejemplo, si dejáramos de pagar esta deuda ilegítima, odiosa, ¿no? Sí, incluso esto que vos mencionabas, digamos, de que los empresarios y los grandes capitalistas votan todos los días. Bueno, lo vemos en nuestras vidas, y por otro lado el régimen capitalista nos ofrece la democracia como una supuesta opción donde tenemos participación y decisión, pero vos fíjate que, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Macri fue una absoluta estafa, o sea, un gobierno que asumió diciendo la pobreza cero y terminó endeudando al país por 100 años, o el gobierno de Alberto que asumió diciendo que iba a revertir todo el ajuste de Macri, y hoy por hoy estamos en una situación peor. Por eso creo que la población, la clase trabajadora, los sectores populares le han dado un castigo, ¿no?, en las elecciones. Entiendo que esto se va a volver a repetir, nosotros lo vemos todos los días en la calle, en los lugares de trabajo, con la campaña del Frente de Izquierda, de muchos laburantes que nos dicen no va más, esto no va más, hay que ir por una opción de la clase trabajadora, y creo que en eso encontrarán el fit, ¿no?, que somos una opción coherente, después de 11 años mantener una coalición que no transó, que no se vendió, que tiene independencia, digamos, frente a los partidos patronales, y que además estamos planteando una medida elemental como es dejar de pagar la deuda para atender los recursos en el país, y por otro lado, bueno, el planteo que ustedes ya han tomado en varios programas, que es el reparto de las horas de trabajo para atender rápidamente la emergencia laboral que hay en nuestro país, ¿no? Así es. Bueno,
Creo que después podríamos empezar a leer a ver si los que nos están viendo del otro lado tienen alguna pregunta, pero podríamos, creo que tocamos bastante todos los temas y es una pregunta recurrente que es, o sea, ¿qué pasaría si no se paga la deuda? Y bueno, creo que lo estuvimos charlando. Si te parece, vamos a un corte y nos seguís acompañando en el resto del programa.